Aries. Este eclipse de luna llena le ofrece a Aries una activación de la casa 12. La ventaja que yo veo con este eclipse es que Aries va a poder ver. Esto se asemeja mucho cuando tenemos miopía, cuando tenemos astigmatismo, cuando hay algo en la vista que no deja ver, que no deja como atender con claridad para dónde voy. Algunas respuestas, quizás algunos temas de insight que Aries venía trabajando durante, calculen ustedes, unos 8 meses. O sea, esto es bastante tiempo. Tener un eclipse para ustedes, los ascendentes, soles o lunas en Aries en la casa 12, es la luna que se alumbra, es una luna llena que invita a reflejar también temas muy de la psique y temas de cómo lo podemos llevar a cabo. Siempre he dicho que los eclipses que se dan en la casa 12, como es el caso para ustedes los Aries, es una gran ventaja de poder ver hacia adentro. Un eclipse en la 12 permite que ustedes vean lo que durante estos 8 meses no se estaba viendo, sobre todo a nivel psicológico, a nivel de ustedes mismos, a nivel de vida, a nivel de prender la luz en medio de un túnel. Eso es una maravilla. Imagínate que estás en un lugar muy oscuro porque por algo que se caracteriza la casa 12 es oscuridad. La casa 12, la área 12, que es donde se va a eclipsar para los Aries, es la psique. Y la psique es oscuro, no veo, no entiendo, no comprendo de dónde será, por qué me pasa esto, por qué tal cosa. La casa 12 puede llegar a ser muy tormentosa, pues no en vano, en la astrología tomamos la casa 12 como áreas de claustro, áreas de cárceles donde casi siempre estamos presos. Cuando ocurre algo en la casa 12, no entiendo, las cuentas no me encajan. Entonces, para Aries es muy benéfico este eclipse, supremamente benéfico porque le permite ver esa zona oscura. Es una luna que se llena de todas formas y se llena de luz solar de Virgo, de la casa contraria, de la casa 6. Y esto permite a través del eclipse que no solamente yo pueda ver, sino que también pueda movilizar, pueda actuar. Recuerden que una de las particularidades de los eclipses es que acelera los procesos de nuestra vida. Lo que nosotros estemos haciendo o lo que nosotros estemos viendo o donde corresponda el eclipse, en esa área de la vida no solamente se va a iluminar, la luna se llena, mostrando una cantidad de aspectos que yo no conocía y al mismo tiempo me permite accionar porque el eclipse es un gran acelerador. Un sinónimo de eclipse es acelerar. Acelerar, es como que la vida también acelera esas áreas psicológicas, desata, destapa, muestra, revela. Siento que es un eclipse muy revelador, sobre todo para los miedos, por ejemplo. Miedos que de pronto Aries, ascendente o luna tenga por esta época, miedo a lanzarse, miedo a hacer algo, miedo al triunfo, miedo a pareja, miedo a algo. Cada uno de ustedes de Aries, pues sabrá cómo está percibiendo más esa sensación de miedo, ¿no? Y de acuerdo a eso lo puede manejar, lo puede llevar. ¿Cuál es el área más tensa que va a tener Aries esta semana con el eclipse? Pues sí, no podemos decir que todo sea color de rosa. Este planeta que se llama Urano, que estoy señalando con estas flechas, pues Urano va a estar haciendo prácticamente una cuadratura tanto a la Luna como al Sol. Entonces, Urano es el gran protagónico, en este caso del eclipse. Aries, ten muy presente las decisiones apresuradas. Urano en Géminis en la casa 3, cuadrado a los eclipses, puede hacer que Aries dé por sentado muchas cosas y tome decisiones muy radicales, muy uranianas, muy inesperadas, o que la vida los coloque también en situaciones de apuro. Esto de cuadratura al Sol y a la Luna casi siempre es muy mental, es un área que lleva prácticamente a tomar decisiones o en un corto tiempo o a tomar acciones en la vida mentales, sobre todo elecciones o algo disruptivo que pueda ocurrir a través de temas, documentos, papeles, trabajo, porque de todas formas el eclipse está tocando para Aries una zona muy laboral, una zona muy activa. Recordemos que en este eclipse uno de los grandes participantes también es Mercurio. Para ese momento del viernes 28, ustedes, los de signo ascendente Sol, Luna, Aries, van a tener el planeta Mercurio en conjunción al Sol y esto va a estar pasando en la casa 6. Es una casa muy activa, es una casa que se conoce. Entonces, muy posiblemente esta cuadratura entre eh, Mercurio y Urano, esta octava que se está mostrando, también traiga como ese afán, esa premura por tomar una decisión inmediata o acciones que se deban realizar.
De esto va a estar teñido no solamente el eclipse de esta semana, digamos que lo más protagónico y muy posiblemente aparezcan detalles esta semana de lo que se vaya a estar desarrollando durante los próximos 6 meses. No todo se tiene que dar en esta semana, aunque, pues para serles sincero, dadas las especificaciones del mandala y acomodando los símbolos y los gráficos, sumando, restando, quitando, poniendo, etcétera, haciendo como un análisis completo, la energía está muy punzante y sería muy difícil que en pleno eclipse, con una orbe de 4, con un cuadrado de Urano y como están acomodadas las cosas, sería muy difícil que esta semana no se mostrara esto que estamos hablando, ¿no? Puede ser en el área laboral, puede ser en el área de la cotidianidad, puede llegar a tener algo que resolverse de una manera muy rápida. Realmente yo no lo veo ni bueno ni malo, sino muy circunstancial. Son cosas que son circunstanciales. A veces la vida nos pone así, ¿no? Como a resolver cosas de ya para allá, como con muy poco tiempo de espera, es lo que yo observo acá. Claro, hay otras áreas mucho más expansivas, hay otras áreas de mucha solución y demás, pero enfocando la semana en relación al eclipse, pues ahí es donde vale la pena estar atentos y mirar. También puede pasar mucho, Aries, que en esta semana, como el eclipse está tan abierto y se va a estar perfeccionando desde el lunes 24, también sea como la cuenta regresiva de al tiempo que van viendo, al tiempo que van descubriendo con esa luna llena que se forma en la casa 12, a ese mismo compás, a esa misma velocidad, vayas también tomando otras decisiones en la casa 3 de recursos, de papeles, documentos, como que todo va a ocurrir en simultáneo. Tampoco es que veo algo que antes no y luego otro día pasa otra cosa, no, es como que todo al tiempo. Muy revelador, quizás, es muy revelador para Aries también, una semana donde se revelan muchas cosas. Bueno, este contexto de Urano en la casa 3 habría que ver ustedes ya más puntualmente qué tienen allí, porque también puede ser muy revelador en el sentido de que ustedes sean los protagonistas de Urano. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es encarnar a Urano para Aries? Sobre todo que Aries está tan tocado, tan atrevido. Aries está este año y la vida, pues prácticamente le está diciendo a Aries o crece o lo hace. Hay dos planetas que están muy activos este 2026 para Aries desde febrero, entonces siento que ustedes también pueden estar personificando un punto uraniano y esto de personificar a Urano en cuadratura desde la 3 es como tomar una decisión de corte en sus vidas o de pronto una renuncia o de pronto algo que se marque mucho de manera muy distinta, muy diferente y ahí ya pasa, ¿no? ¿Mm? Y ahí ya como que se dé, ahí ya como que se muestre, ahí ya como que se... Bueno, entonces desde ahí creo que es más la parte que se puede visualizar. Mm. ¿Hay de signo Aries? ¿Hay ascendentes, soles, lunas por allí? Yo creo que esto también es perceptible desde ahora, ¿no? Es perceptible desde este momento, es perceptible desde este lugar, desde este sitio. Yo creo que desde ahora sí. Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a pasar por acá. A ver. Voy a analizar, permítame en un segundo que aquí estoy analizando algo, algo que está por aquí como un poquito extraño. Ustedes saben que cuando estamos en vivo suelen presentarse varias, varios temas. Estoy tratando de resolver una energía uraniana de un momento a otro. Bueno, yo creo que ahí ya con esto podemos terminar para Aries, es lo más representativo en el sentido del eclipse. Bueno, vamos a pasar a Tauro. Si de pronto eres de esta energía de Tauro, vamos a tomar un poco el mandala y de acuerdo a eso vamos a darle forma cuál es el mensaje que trae, en este caso, para la energía de Tauro.